A continuación, RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio. RTVC Noticias. Emisión fin de semana. Primer día del presidente electo junto a su familia. Petro estuvo pendiente de reunión de su bancada en el Congreso. Mañana tendrá reuniones programáticas. En reunión de bancada soplaron vientos de Congreso. Se estudian nombres para presidencia del Senado y varios suenan para ministerios. Jornada de gabinetología. Posible oposición al presidente electo. María Fernanda Cabal se postula para liderarla y propone frente para vigilar acciones del Estado. Presidente Duque habló con Petro. Dijo que Empalme será armónico y le pidió regirse por orden constitucional. Renunció embajador de Colombia en Estados Unidos. Aseguró que lo hizo por amor al pueblo y la patria. Reacciones a elección de Petro. Presidentes latinoamericanos destacaron llegada de izquierda al poder. Diarios del mundo destacan elección en primeras páginas. Alcaldes de ciudades colombianas listos para trabajar con nuevo presidente. Gremios piden trabajo entre sector público y privado. Día tranquilo para el ingeniero Hernández. Dijo que está pensando si acepta curul en el Congreso. Candidata a la vicepresidencia, Marilyn Castillo, analiza si recibe curul en Cámara. En el mundo, presidente de Ucrania dice que Moscú tiene a África como rehén. Rusia afirma que hay restricciones para tránsito de mercancías. Primer partido de la final del fútbol será en Medellín. Nacional pidió a hinchada disfrutar encuentro en paz. Detalles en nuestra sección deportiva. Buenas noches y bienvenidos. Somos el noticiero de todos. Televidentes y Damaris, en su primer día el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, descansó con su familia después de una larga jornada electoral. También hubo tiempo, Lina, para recibir saludos. Escribió en Twitter y estuvo pendiente de una reunión que tuvo su bancada en el Congreso. Por eso nos conectamos con Luisa Barberi. Luisa, buenas noches. Compañeras y televidentes, muy buenas noches. Así es como ustedes lo mencionan, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, durante la mañana estuvo descansando con su familia, su esposa y sus hijos. Esto después de una jornada maratónica que tuvo la semana por las diferentes regiones del país. Adicionalmente se conoció que el presidente electo sostuvo una conversación de 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Escribió en su cuenta de Twitter: me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente. Adicionalmente, el presidente electo estuvo muy pendiente siguiendo el paso de una reunión que ya cumple más de 5 horas aquí en un hotel al norte de Bogotá. Una reunión de la bancada de Cámara de Representantes y también del Senado en cabeza del jefe de debate parlamentario, Roy Barreras. Aquí, ¿qué se está haciendo? Se está buscando sumar, construir esas mayorías parlamentarias para tener el apoyo en los proyectos y reformas que plantea el nuevo gobierno. Han mencionado que han estado buscando diferentes también partidos políticos como la Centro Esperanza, liberales, conservadores y también la extrema derecha. Todos ellos que estén interesados para trabajar con temas muy fundamentales para ellos como lo son la paz, la justicia ambiental y la justicia social. El pacto histórico inició la construcción de mayorías parlamentarias para sacar adelante las reformas y proyectos del presidente electo Gustavo Petro, por lo que buscan seguir sumando fuerzas. Muy avanzadas las conversaciones con los distintos senadores y representantes de los demás partidos. Los invitamos a que definan, algunos ya lo han hecho, sus compromisarios para empezar en mesas de trabajo que se extenderán de aquí al 19 de julio, como suele ocurrir, y serán largas sesiones de trabajo para establecer las responsabilidades legislativas de cada partido que haga parte de la coalición de gobierno. A su vez empiezan a sonar nombres para la presidencia del Senado. Entre ellos mi persona, perdonen que me ponga por delante por ser la cabeza de lista, también está Roy Barreras, Alexander López del Polo y Clara López. Sobre la conformación del próximo gabinete, las bancadas están preparadas para los llamados y comienzan los rumores. El presidente electo puede, si así lo demanda, que su bancada, recordemos que esta es una lista cerrada,
que permite que la bancada entera sea una bancada que esté al servicio del programa de gobierno del presidente electo. Sacando adelante una agenda legislativa que para nosotros es muy importante, que son las reformas de la salud, de la justicia, la reforma política. Alejandro Gaviria suena para el Ministerio de Hacienda. Por sus competencias, por sus dominios y por el modo como enfrentó la campaña electoral. Luis Gilberto Murillo suena como canciller o embajador de Colombia en Estados Unidos. Sí sé que suena para ese cargo y nos gustaría mucho una persona raizal en ese cargo. Iván Cepeda, por su parte, no planea irse al Ejecutivo y reafirma su trabajo por la paz de Colombia. Nosotros planteamos, repito, la implementación del acuerdo, reanudar los diálogos con el ELN, reincorporar las llamadas disidencias y también en un plano radicalmente distinto para que no se confundan las cosas, un proceso de sometimiento a la justicia de las grandes organizaciones del narcotráfico. Está sobre la mesa que así como la lista de Congreso fue paritaria, el gabinete también lo sea. Exactamente, en un mes se instalará el nuevo Congreso de la República y también conocimos que mañana el presidente electo Gustavo Petro a las 10 de la mañana en su casa tendrá una reunión con Armando Benedetti, Roy Barreras y por supuesto su fórmula vicepresidencial Francia Márquez para empezar a conformar cuál será el gabinete de su gobierno. Por el momento es toda la información y por supuesto seguiremos muy pendientes de todos los pasos del nuevo presidente electo de Colombia, Luisa Barberi, RTVC Noticias Conectados 24/7. Luisa, muchas gracias y como usted lo ha dicho, estaremos muy pendientes del desarrollo de esta nueva agenda. Por otro lado, María Fernanda Cabal se postuló como cabeza de la oposición al presidente electo Gustavo Petro. Propuso la creación de un frente nacional para hacer veeduría a las acciones del nuevo gobierno. Una de las cabezas de la oposición al nuevo gobierno sería María Fernanda Cabal. Nos declaramos en oposición. Desde hoy mismo convocaré a mis conciudadanos para convertirnos en celosos defensores de la libertad. La senadora reelecta del Centro Democrático promueve la conformación de un Frente Nacional para vigilar el gobierno de Gustavo Petro. Y para preservar la libertad y el orden, que son el símbolo de nuestra democracia. Los senadores Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático y David Luna de Cambio Radical también declararon su posición. Haré una oposición inteligente, con base en los hechos y siempre teniendo en mente primero a Colombia. Desde el Senado, como es mi deber, ejerceré oposición de manera estricta, independiente y constructiva. Efraín Cepeda, senador reelecto del Partido Conservador y quien apoyaba a Rodolfo Hernández, no fue tan directo, pero aseguró que estará muy pendiente. El discurso de ayer tranquiliza en parte, pero vamos a estar vigilantes para proteger el empleo de los colombianos. Gustavo Petro trabajará con un Senado y una Cámara de Representantes con una leve mayoría en su contra. El presidente Iván Duque se refirió a los resultados de las elecciones en Colombia, habló de los retos del cargo e hizo un balance de su gobierno. Durante su intervención en el 15º Foro Atlántico organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, el jefe del Estado reiteró la comunicación con el presidente electo Gustavo Petro para manifestarle su respaldo para una transición transparente. Que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Duque, quien hizo énfasis en la necesidad de guiarnos por el orden constitucional, sostuvo que el problema que tiene la democracia en Latinoamérica no es un debate entre izquierda y derecha. Es un debate entre autócratas y demócratas. Los autócratas son los que utilizan la democracia, llegan al poder y sutilmente la pueden convertir en dictocracia. El jefe del Estado manifestó que hay que defender la separación de poderes y libertades económicas. Y dejar claro que a nadie lo eligen presidente para hacer lo que le venga en gana. Lo eligen para gobernar y darle garantías y ser predecible ante el marco institucional y democrático. Durante el foro, Duque fue reconocido por haber gobernado dentro de la legalidad y con el mayor respeto por las instituciones del país. Minutos después de la publicación de los resultados electorales que le dieron la victoria a Gustavo Petro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, renunció a su cargo. A través de su cuenta de Twitter, el diplomático argumentó que lo hacía, abro comillas, por amor al pueblo y a la patria, cierro comillas. En una carta de 2 páginas, Pinzón señaló que continuará ejerciendo sus funciones hasta el próximo 6 de agosto, un día antes de la posesión del nuevo mandatario.
Por su parte, la Fiscalía respondió a las solicitudes del presidente electo Gustavo Petro de liberar a los jóvenes procesados penalmente por daños y disturbios durante las protestas del paro nacional y de restituir a los alcaldes sancionados por supuesta participación en política. En su primer discurso como presidente electo de Colombia, Gustavo Petro elevó peticiones a la Fiscalía y a la Procuraduría. ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados? Yo le solicito al fiscal general de la Nación que libere a nuestra juventud. Yo le solicito a la Procuradora General de la Nación que restituyan sus puestos a los alcaldes de elección popular. La primera en responder fue la Fiscalía. El jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, aseguró: si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general. La procuradora Margarita Cabello aún no se ha referido a esta petición. Sin embargo, la jefe del Ministerio Público aseguró que una vez terminado el proceso electoral, podría levantarse la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El mandatario de Ibagué, que también fue sancionado el mismo día que Quintero, fue restituido el pasado 31 de mayo. Y a las 7:11 de la noche nos conectamos con las regiones para conocer cómo fue el día después de la elección de Gustavo Petro como presidente de la República y la reacción de los mandatarios locales. Carlos Gutiérrez, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues fue de festejo en la tradicional calle Quinta, donde Gustavo Petro y Francia Márquez tienen la casa de campaña allí ubicado en este sector céntrico de la ciudad. Miles de personas se reunieron para precisamente festejar el triunfo, y también se ha conocido que a lo largo del día de hoy pues no han pasado mayores inconvenientes. De hecho, Cali ha sido una ciudad paulatinamente sola, esto lo han asegurado las autoridades. Tampoco se han presentado mayores inconvenientes en cuanto a movilidad. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, fue el primero en celebrar y aseguró que tiene 5 propuestas que serán presentadas al presidente electo. Una de ellas tiene que ver con crear el Instituto Popular de Cultura en una universidad pública. También se refirió a la necesidad que tiene Cali y algunos municipios del área metropolitana para construir el tren de cercanías. Esto fue lo que dijo el mandatario del distrito luego de conocerse el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez. Tren de cercanías. Cali necesita un tren que nos comunique con Jamundí, Palmira y Jumbo, con energías para su movilización que no sea de combustibles fósiles y que nos posibilite saltar a la modernidad. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a conectarnos con Bucaramanga. Pablo Fuerman, buenas noches. ¿Cómo se vivió este lunes festivo? ¿Qué tal, Damaris y televidentes? Pues mire, Bucaramanga amaneció tranquilo, todo bajo la absoluta normalidad. Ayer en la noche se registraron algunas caravanas en distintos puntos del área metropolitana en sinónimo de victoria por el nuevo presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues todo ha estado tranquilo hoy lunes feriado. Recordemos que aquí en la capital de Santander, Rodolfo Hernández sacó alrededor de 252.000 votos y Gustavo Petro alrededor de 86.000 votos. También las autoridades departamentales y locales pues han manifestado sus reacciones y felicitaciones al nuevo presidente de la República, Gustavo Petro, como lo hizo el gobernador Mauricio Aguilar en su cuenta de Twitter. Es la información que reportamos a esta hora desde la capital de Santander. Continúen ustedes, compañeras, en estudio. Muchísimas gracias, Pablo, por la información. Y ahora vamos a revisar cómo está la costa Caribe, que se unió al triunfo de Gustavo Petro hasta altas horas de la noche. Celebraron todos los ganadores. Elsie Beleño, buenas noches. Muy buenas noches, pues tras la celebración de ayer, hoy Barranquilla amaneció diferente, más tranquila, calmada y con muchas expectativas frente al nuevo gobierno. El alcalde Jaime Pumarejo manifestó que los barranquilleros están listos para trabajar en temas tan importantes como finalizar las obras del aeropuerto Ernesto Cortizos y la doble calzada Barranquilla-Cartagena, así como en solucionar problemáticas que están poniendo en jaque la competitividad. Necesitamos solucionar las altas tarifas de energía en la costa Caribe. Es una situación inequitativa que paguemos mucho más que el resto del país. Número 2, necesitamos el tren del Caribe, que ya está en prefactibilidad en Findeter. Número 3,
necesitamos el puerto de aguas profundas en la desembocadura del río Magdalena. Y en Antioquia la celebración fue moderada y en medio de la tranquilidad. Por eso, Ismael Tobón, buenas noches. ¿Qué dicen los antioqueños? Hola Damaris, televidentes, muy buenas noches. Pues hay mucha expectativa realmente por la gran posibilidad, o más bien por las promesas que Gustavo Petro hizo aquí en el departamento de Antioquia y cuál va a ser ese papel que esta región va a jugar en su plan de gobierno. Quien sí lo felicitó fue el actual alcalde suspendido, Daniel Quintero. Lo escuchamos. Se ha elegido un presidente que además es empático, sensible al dolor de la gente. Acá hay muchos jóvenes, campesinos, negros, afros, palenqueros, indígenas, a la que esta Colombia les ha fallado y que merecen una oportunidad diferente. Yo creo que vienen muchos cambios positivos para el país, en Medellín de forma particular. Por otro lado, esta semana se espera la definición del equipo de Gustavo Petro, que hará el empalme de transición con el gobierno de Iván Duque. Desde el próximo 7 de agosto iniciará el cuatrenio de gobierno de Gustavo Petro. El mandatario electo deberá reunirse con el presidente saliente Iván Duque. Desde el Pacto Histórico informaron que esta semana se definirá el equipo que realizará el empalme. Desde el gobierno saliente, el equipo será liderado por José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, y contará con el apoyo de la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, María Paula Correa, jefe de gabinete, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. La transición sea lo más eficaz, lo más transparente posible y lo más armónica. Esto, entre otras, además, porque está de por medio el país y su futuro. El proceso será público y los colombianos podrán acceder a la información. Estructurada en resoluciones, COMPES, decretos, leyes. Una vez se consolide, los informes de cada ministerio y entidad nacional serán publicados una semana antes de la posesión del nuevo gobierno. Y la elección de Gustavo Petro generó reacciones de júbilo entre los mandatarios y exmandatarios latinoamericanos que comparten su tendencia ideológica. Todos calificaron su victoria como un hecho histórico y que promete un cambio. Tan pronto se conoció que Gustavo Petro venció a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial de Colombia, presidentes y líderes del mundo felicitaron al líder del pacto histórico. Uno de ellos fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, joven líder de izquierda que se posesionó este año. Alegría para América Latina. Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro continente en los desafíos de un mundo que cambie velozmente. El presidente peruano Pedro Castillo, otro líder de izquierda elegido hace poco en la región, dijo lo siguiente. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos. Los expresidentes de Brasil, Bolivia y Ecuador, Luis Ignacio Lula da Silva, Rafael Correa y Evo Morales, al igual que el presidente argentino Alberto Fernández, también felicitaron al presidente electo de Colombia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, país con el que Colombia rompió relaciones diplomáticas en 2019, se pronunció así en su cuenta de Twitter. Se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz. Grandes potencias también se manifestaron. El secretario de Estado de Estados Unidos trinó lo siguiente. Esperamos continuar nuestra sólida asociación con el presidente electo Gustavo Petro y la construcción de un hemisferio más democrático y equitativo. El alto representante de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores se pronunció esta mañana en una cumbre celebrada en Luxemburgo. Un claro voto a favor de un cambio político y de una sociedad más igualitaria. Finalmente, el presidente del gobierno central español, Pedro Sánchez, felicitó a Petro por su victoria histórica y le instó a trabajar juntos en políticas sociales justas y sostenibles. Veamos ahora cómo registró la prensa internacional el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de nuestro país. Los diarios del mundo registraron este lunes el triunfo histórico de Gustavo Petro. El diario The New York Times puso en primera plana la foto del presidente electo junto a su fórmula vicepresidencial, la líder afrodescendiente Francia Márquez, y tituló: Colombia eligió a un líder de izquierda. El País de España, el diario de habla hispana más importante del mundo, tituló: Petro vence a Hernández en un nuevo hito para la izquierda americana. Ya en la región de América Latina, la Jornada de México tituló lo siguiente: Colombia elige a Petro, su primer presidente progresista. Los diarios El Comercio de Ecuador y de Perú también sacaron a Petro en sus portadas. El Correo del Sur de Bolivia tituló: Petro pide a gobiernos progresistas abandonar el extractivismo y virar a economías productivas. En esa misma línea tituló el diario Clarín de Argentina: Colombia da un giro y un exguerrillero será el nuevo presidente. Petro y Márquez aparecieron en primera plana en la portada del diario El Mercurio de Chile, La Nación de Argentina y El Observador de Uruguay, que tituló así: Giro a la izquierda.
Los gremios económicos también reaccionaron. Felicitaron a Gustavo Petro y le sugirieron trabajo conjunto entre el sector público y privado para fortalecer la creación de empleo y el crecimiento económico. Grandes empresarios. Que haya confianza para los empresarios, que haya confianza para los ciudadanos, que haya confianza para los inversionistas, que haya confianza en el cumplimiento de la ley y el respeto de la Constitución. Pequeños empresarios. Un cambio que desde las MIPYMES, a través de políticas públicas diferenciales, estamos dispuestos a trabajar pensando en la generación de empleo, en la libertad de empresa, en la inversión. Banqueros. Durante el gobierno del doctor Petro seguiremos desempeñando ese rol bajo nuestros principios rectores: la promoción y la defensa activa de las libertades individuales, el respeto a la legalidad y a la iniciativa privada. Comerciantes. Desde el gremio estamos dispuestos a aportar, a proponer, a dialogar, a concertar con el presidente y su nuevo gobierno las diferentes políticas económicas y sociales que Colombia necesita. Constructores. Estaremos siempre trabajando por superar el déficit de vivienda, por construir más vivienda y mejores ciudades para atender el 1.6 millones de hogares que se crearán en los próximos 4 años. Resaltamos la importancia de avanzar en una transición energética responsable que garantice la seguridad y autosuficiencia energética, la estabilidad fiscal nacional y la generación de regalías para las regiones. Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández anunció que se tomará un tiempo para pensar si acepta la curul en el Congreso de la República. Hoy estuvo acompañado de su familia. Nos trasladamos a Bucaramanga con nuestra compañera Stephanie Valencia. Stephanie, buenas noches. Buenas noches para todos. RTVC Noticias conoció por personas muy cercanas a Rodolfo Hernández que al parecer no tiene muchas intenciones de asumir o de ocupar la curul en el Congreso de la República, según el ingeniero, porque allí no se ve ejecución ni resultados en las propuestas. Hay expectativa frente al futuro político de Rodolfo Hernández luego de las decisiones o de los resultados de las elecciones el día de ayer. Por el momento, durante el día y en los próximos días, Rodolfo Hernández se estará reuniendo con su equipo de trabajo, con los voluntarios, todas aquellas personas que hicieron parte de la campaña precisamente para tomar decisiones frente a lo que se viene. Por lo pronto, aquí en las calles de Bucaramanga hay silencio, no hay movimiento de ningún tipo aquí en la sede de campaña de Rodolfo Hernández, pero los santanderianos ven como un triunfo esos 4,5 millones de votos adicionales que obtuvieron en esta segunda vuelta presidencial para un total de más de 10,5 millones de votos que obtuvo el ingeniero Rodolfo Hernández a su favor. Aunque la diferencia fueron 700,000 votos, Rodolfo Hernández perdió, pero para los santanderianos fue una victoria y agradecieron que el ingeniero apoyara a Petro. Para mí es honesto, fue un gesto de honestidad y eso es lo que lo caracterizó y yo pienso que eso fue lo que lo llevó a este triunfo. Para nosotros los santanderianos esto es un triunfo. Este grupo de amigos viajó desde Barrancabermeja a Bucaramanga solo para tomarse una foto en la sede de campaña. Piden que ocupe la curul en el Senado de la República. Es el voto de 10,500,000 personas que están esperando a una persona en el Congreso. ¿Para qué? Para que los esté respaldando en los proyectos que él tiene y nos represente a nosotros. Según la campaña de Hernández, ni el voto en blanco ni ausentarse de los medios y las calles tuvo que ver en los resultados desfavorables. Hizo falta como mucha motivación de parte del ingeniero, como él no quería hacer campaña ni nada, pues le faltó como salir a hablar con la gente y reunirse con ellos. El ex candidato le pidió a Gustavo Petro ser fiel a su discurso contra la corrupción. Conocimos que en un par de días Rodolfo Hernández tomará unas vacaciones en el exterior. Por lo pronto, si llega a darse una visita a Bogotá, sería el 20 de julio si llega a posesionarse en el Congreso de la República. Esto es Colombia, mi elección 2022 desde Bucaramanga, Stephanie Valencia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Stephanie, y estaremos atentos a la decisión que tome el ingeniero Rodolfo. Entre tanto, la Iglesia Católica le pidió a los colombianos seguir trabajando por el bienestar del país. Además, se ofreció a mediar en posibles conversaciones de paz, si así el presidente electo lo requiere. La Iglesia Católica, a través de la Conferencia Episcopal, llamó a los colombianos a trabajar en pro de las necesidades del país de cara al nuevo gobierno de Petro y Francia. Es importante que miremos el futuro. El
presente y el futuro de Colombia. Sigamos luchando, trabajando por la vida, por la paz, por el desarrollo humano integral. Los obispos de Colombia, en mayo de este año, ya habían manifestado la necesidad de que el gobierno nacional retomara las conversaciones de paz con el ELN. La conferencia asegura que está dispuesta a ofrecer sus servicios de mediación. Y de parte de la Iglesia, dispuestos a seguir trabajando, a seguir luchando por la paz, por la reconciliación y por la fraternidad de todos los colombianos. La Iglesia Católica llamó a los líderes, a los partidos y movimientos políticos a reflexionar sobre las estrategias usadas en la contienda electoral en la que imperaron ataques personales, los descalificativos y noticias falsas. Y a propósito del llamado de la Iglesia Católica a buscar la paz, el ELN aseguró que está dispuesto a volver a la mesa de conversaciones con el nuevo gobierno. Representantes de organizaciones sociales y políticas reaccionaron a este anuncio. El Comando Central del Ejército de Liberación Nacional, ELN, a través de un comunicado expresó estar dispuesto a reanudar los diálogos de paz. Hay disposición para avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en febrero de 2017. Los acercamientos para un eventual retorno a los diálogos se harían una vez Gustavo Petro asuma la presidencia. Para Indepaz, esta es una oportunidad para las regiones más azotadas por la violencia. Para las regiones de Colombia es muy importante que se avance en todos los procesos que lleven a desescalar la violencia, desescalar las confrontaciones armadas y conflictos. Desde el movimiento político Salvación Nacional, que hará oposición al gobierno de Petro, piden que se establezcan condiciones. Debe haber un consenso rápido, un consenso breve, nada de 2 o 3 años negociando. En campaña, Petro ya había dicho que trabajaría por la implementación completa del proceso de paz logrado con las FARC y conseguir una solución pacífica con el ELN. Luego de conocerse el triunfo de Gustavo Petro, las acciones de las petroleras que trabajan en Colombia cayeron. Expertos dicen que inversionistas vendieron algunas acciones. Analistas económicos afirman que la caída en las acciones petroleras y mineras en Canadá y Brasil están relacionadas con las propuestas del presidente electo Gustavo Petro, que hacen referencia a la prohibición de exploración de petróleo dentro del país. Si no le gusta la exploración petrolera ni minera y quiere restringir algunos proyectos, es normal que algunos inversionistas hayan vendido acciones en el mercado. Gustavo Petro genera incertidumbre y nerviosismo en los inversionistas y eso precisamente es lo que creemos se va a ver reflejado en el alza en el dólar. Dicen que la caída en la bolsa mañana es inminente. Para mañana en la Bolsa de Colombia, yo espero que el Colcap caiga alrededor de 5% inicialmente. Algunas acciones pueden acercarse a caer entre un 8 y un 10%. El dólar también estará al alza y afectará la cotización de los activos que estén denominados en moneda local, según los expertos. Y en cuanto al dólar, esperamos que abra unos 150 pesos arriba, que se evalúe la moneda cerca de un 3 o un 4%. Los analistas concluyeron que los inversionistas tienen desconfianza y escepticismo con la llegada del gobierno Petro, situación que se ha visto en otros países como Venezuela, Perú y Bolivia. 7 de la noche, ya 27 minutos. Entramos rápidamente con los deportes y también en conteo regresivo para la gran final del fútbol colombiano. Tolima frente a Nacional este miércoles. Los verdes quieren la estrella 17, mientras el Vinotinto y Oro buscan su estrella número 14. La hinchada de Nacional ha sido fundamental para llegar a la final. Por eso, el mensaje del plantel es para ellos. Nos hemos caracterizado siempre por respetar al equipo rival y así poder vivir una final en paz. Hoy más que nunca vamos todos juntos. Por otra parte, en el Tolima esperan recoger los frutos de lo sembrado en el semestre. Sabemos que faltan 2 finales en el cual, bueno, van a ser muy difíciles, muy complicadas, pero bueno, yo sé que el equipo está haciendo las cosas bien y bueno, esperemos con la bendición de Dios y el Todopoderoso de que las cosas lo salgan como todos queremos y podamos cumplir con ese sueño, ¿no? Ambos tienen la misma ilusión de ser campeón. Los verdes por lograrlo después de 5 años. Estamos cerca al objetivo. Somos conscientes de que en las finales la inteligencia es fundamental. Nacional está acostumbrado a esta distancia. Y los tolimenses para seguir demostrando que se metieron entre los grandes de Colombia y que son el reflejo del alma de su raza. Es historia de la persona del común y corriente, de la persona que se levanta muy temprano a las 4 de la mañana para hacer su desayuno, para sufrir y llegar
y que resulta que al final tiene una posibilidad de éxito y tiene la posibilidad de ser campeón, se ve representado en el Deportes Tolima. La ida de la final será este miércoles 22 en el Atanasio Girardot de Medellín. Por cierto, el Tolima, ¿no? 3 finales consecutivas que busca su cuarta estrella. Hablemos de la selección Colombia, pero la que sí va al Mundial en un deporte fantástico como es el voleibol. Me refiero a Colombia femenino, que prepara el Mundial de Países Bajos. El equipo que logró clasificar por primera vez a una cita mundialista que será entre el 23 de septiembre y el 15 de octubre, presentó el calendario de preparación rumbo al evento orbital. Colombia jugará a los bolivarianos en Valledupar, luego estará en la Copa Intercontinental en Bucaramanga. Después viajará a Europa para realizar una gira por varios países y jugar en el Challenger Cup Croacia 2022 y finalmente ultimará detalles jugando amistosos previos. El equipo será patrocinado por una importante casa automotriz. Y cerramos con una carrera en bicicleta para que Lina, Damaris y todos ustedes estén sintonizados. El próximo 16 de octubre se realizará el Gran Fondo Boyacá Mundial, Alma de Minero. Un recorrido perfecto para observar los paisajes del lindo departamento boyacense. La carrera incluye un recorrido de 145 kilómetros con salida en Duitama, ascenso al Alto Paz del Río. Y por supuesto, un recorrido imperdible que estaremos todos muy atentos. Hasta acá los deportes. Y en Noticias del Mundo, en el día 116 de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que Moscú tiene a África como rehén al privarle del acceso a los cereales que este país produce, mientras que la diplomacia del Kremlin se queja de las restricciones para el tránsito de mercancías por vía ferroviaria a través de Lituania. Prepararse y resistir lo peor de la hostilidad rusa en su suelo ya es costumbre para Ucrania. Y la semana que inicia puede ser una de las más difíciles, o así lo asume su propio presidente, porque mientras Bruselas debate la condición de candidato de la nación invadida a la Unión Europea, Zelensky considera que la reacción bélica de Rusia podría ser la de recrudecer sus ataques. Justamente esas acciones que afectan el funcionamiento de los puertos ucranianos y con ello de sus exportaciones de cereales, el bloque político europeo las interpreta como un crimen de guerra del Kremlin. Cuando alguien impide que estos alimentos lleguen a los consumidores, es un intento deliberado de utilizar los alimentos como arma de guerra. Entre tanto, Kiev sigue siendo anfitriona de aquellos que expresan apoyo aún con la guerra en curso. Y cuando en terreno regiones como Kharkov y Donetsk ya vivencian un aumento de esa ofensiva, las poblaciones a escasos kilómetros de las líneas del frente de batalla intentan así seguir adelante. Y escuchen esto, un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó a un adolescente muerto y 3 personas heridas, entre ellos un policía. El hecho ocurrió en Washington durante un concierto no autorizado. 2 incidentes violentos hicieron que la policía llegara al lugar para clausurar el evento y dispersar a la multitud. Mientras eso ocurría, varios disparos generaron caos. Así llegamos al final de RTVC Noticias Fin de Semana. Recuerden que estamos conectados 24/7. También nos encuentran en www.rtvcnoticias.com y en nuestras redes sociales nos encuentran como RTVC Noticias. No se pierdan a continuación la entrevista de nuestro gerente Álvaro García con el presidente electo Gustavo Petro en el programa Conectados. Feliz noche para todos. RTVC Noticias, emisión fin de semana.